hermanos, el mensaje del día de hoy sigue esta serie de mensajes que se llama Enséñanos a orar. Estamos terminando. Y pues está basada en la oración modelo del Señor Jesús que se encuentra en Mateo 6 y en Lucas 11. Escogimos Lucas 11, aunque al final voy a mencionar el Evangelio de Mateo, capítulo 6, donde se encuentra también esta oración modelo que algunos conocen como Padre Nuestro, ¿verdad? Y que hemos recordado que esta oración no es una plegaria para repetir como un rezo, sino es un modelo de cómo podemos y debemos orar. Y en ella hemos encontrado diferentes tipos de oración. Por ejemplo, comenzamos diciendo que la oración es alabanza. Y alabanza significa reconocer quién es Dios, sus cualidades, sus características, porque Él es su Padre, Padre nuestro, el Padre que está en los cielos. Debemos alabar a Dios por quien Él es. Fíjense que no solamente reconocemos quién es Él, sino aprendemos más de quién es Dios, de cómo es Dios cuando practicamos la oración. También vimos que debemos de orar por el reino de Dios, que el reino de Dios venga a mi familia, que el reino de Dios venga a mi comunidad, y el reino de Dios es donde la voluntad de Dios se ejerce de manera plena y comienza el reino de Dios en donde, en mi corazón, cuando yo le entrego el trono de mi vida a mi Dios y le digo, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, ahí comienza el reino de Dios. También meditamos la semana pasada, hace 2 semanas, ¿verdad? Antepasada, sobre la oración de provisión, porque dice esa oración modelo, el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Y reflexionamos sobre todo lo que implica confiar en Dios, en su provisión para cada necesidad. La fe es necesaria para ver la provisión de Dios. El día de hoy vamos a hablar de la oración del perdón. ¿Por qué? Porque dice en la siguiente frase, y perdónanos nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Hay varias versiones, como que los vi dudosos, o sea que algunas versiones dicen perdona nuestros pecados o perdona nuestras deudas, como también perdonamos a los que nos tengan. Ahorita vamos a hablar de eso, no se preocupen. Pero esta es la frase sobre la cual vamos a reflexionar hoy, la oración del perdón. Pero entonces voy a iniciar una vez más con algunas preguntas. Jonathan. Ok, perdón. Te voy a preguntar, ¿eres de los que perdonan fácilmente o de los que les cuesta? Honestamente. Nos cuesta. ¿Sí? Es decir, que será nosotros que levantamos manos para ver un pronto, pero no, yo creo que la mayoría vamos a reprobar aquí. ¿Eres de los que perdonan fácilmente o que les cuesta perdonar y llevan todo un proceso muy doloroso para poder perdonar? Bueno, ahora, cuando decides perdonar a una persona que te ofendió, ¿con base en qué cosa lo haces? ¿De qué depende que perdones a una persona? A ver, dígame. ¿Cómo? Que me pida perdón, si no, no lo perdono. ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Qué más? ¿Con base en qué? Que Dios nos perdonó a nosotros, muy bien. ¿Qué más? ¿Con base en qué? A ver. Restaurar una deuda. ¿Perdón? Restaurar la deuda. Que restaure la deuda, si no, no lo voy a perdonar. ¿Sí? Que se lo merezca, ¿no? Para poder deshacernos del rencor. ¿Cómo? La conducta. Depende de la conducta. Si lo veo arrepentido, le voy a perdonar, ¿no es cierto? ¡Wow! ¡Qué bárbaros! ¡Qué exigentes! Por aquí ya otra, ¿no? Por misericordia. Por misericordia, con más, no te voy a perdonar porque soy misericordioso. Ok, bueno.
que me prometa que algo lo va a volver a hacer. ¡Wow! Hermanos, qué barbaridad. Con base en el amor de Dios. Amén. Hermano, Sí. porque yo creo que el perdón es algo que se puede dar así, Ajá. pero la diferencia es el arrepentimiento. Ok. Creo que yo he escuchado como que los tenían muy juntos, pero son diferentes. Son diferentes. Una cosa es el perdón y otra cosa es el arrepentimiento. Y si no se arrepiente, no lo perdona. No, pues el perdón no tiene, pero él sabe que se arrepiente. Ok, muy bien. Yo lo perdono y él sabe si se arrepiente. Muy bien. Ok, bueno, está bien, hermanos. Déjenme decirles que son muy exigentes, hermanos. Son muy exigentes. Porque, bueno, ya dijeron por ahí la respuesta, y es más, la dijeron los jueces. Pero antes de decir cuál debería ser la base, lo primero que quiero compartirles es que los creyentes en Jesús son las personas más capaces de perdonar. Amén. ¿Sí lo entienden? Usted ha creído en Jesús, usted es la persona con mayor capacidad de perdonar que todo lo demás que no conoce a Dios. Usted tiene mayor capacidad y responsabilidad, diría yo, de perdonar. Amén. Amén. Gloria a Dios, pues. Gloria, que algunos no estaban muy convencidos, ¿verdad? Y la segunda es, ¿cuál es la base? Ya lo dijeron. La única base firme para perdonar a otros es el perdón que yo he recibido de Dios. Punto. Si la persona se lo merece o no se lo merece. Si la persona cambia de conducta o no cambia de conducta. Si la persona me lo pide o no me lo pide. Si la persona se arrepiente o no se arrepiente, yo lo voy a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios me ha perdonado. Punto. Y dice la palabra, a ver, acuérdese, dice la palabra: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nuestros pecados, que también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La única base para perdonar es el perdón de Dios. Vamos a meditar en esta frase que dice: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Usted la puede hacer esta oración? Sinceramente, perdóname Dios, como yo perdono a todos los que me deben. Una persona dijo: yo no puedo hacer esa oración. Y se salió y se fue a caminar por la iglesia. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque vamos a estar reflexionando tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu espíritu que nada en nuestros corazones, Señor. Danos sencillez y humildad para recibir tu palabra, y que sea Él, que seas tú, Dios, quien nos hable, no hombre alguno. Que salgamos de aquí con decisiones, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Bueno, solamente tengo 2 puntos que compartir con ustedes en este breve mensaje, pero lo primero que quiero decir es que la oración me enseña a pedir perdón. Esta oración modelo me enseña a pedir perdón. Yo debo de pedir perdón. Y estos son los mensajes que no nos gustan, ¿verdad? No nos gusta hablar sobre el pecado y sobre el perdón, pero la oración que estamos haciendo, que estamos meditando, dice: perdónanos nuestros pecados. Punto. Hablar del pecado, lo repito, no es para nada algo popular ni algo agradable. Pero yo creo que no hay nada, fíjese lo que yo creo, no hay nada más importante en la vida que vivir en el perdón de Dios. Puedo tener todas las cosas o me pueden faltar todas las cosas, pero lo más importante es saber que tengo el perdón de Dios, que estoy perdonado por Dios. Estoy bien ante Él, porque Él me ha perdonado. Pero muchas veces algunas personas nos dicen: pero yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé cómo es esto del perdón. Lo intento, pero no me siento perdonado. Hago lo
lo que puedo, pero vuelvo a fallar, y empiezan muchas preguntas, porque no sabemos cómo se obtiene el perdón de Dios. Y la Biblia nos dice que solamente, la respuesta es muy sencilla, que solamente tienes que pedir el perdón de Dios. No necesitas ganar el perdón de Dios, no necesitas merecer el perdón de Dios, no necesitas ser santo o intachable para recibir el perdón de Dios. Todo lo contrario, solo necesitas pedirlo. Pedir el perdón de Dios. Pero ¿cómo pedirlo? Bueno, vamos a reflexionar sobre esto primero y vamos a ver diferentes partes de cómo pedir el perdón de Dios. En la oración modelo sencillamente dice: Jesús, perdona nuestros pecados o perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a los que nos deben. ¿Ok? Y lo primero que tenemos que hacer para pedir este perdón es reconocer que hemos pecado. No podemos pedir perdón si no aceptamos que hemos pecado. Y quizás aquí viene el primer problema, porque pues nos topamos con nuestro orgullo. En nuestro orgullo pensamos que somos muy buenas personas. ¿Hay alguien aquí que sea una mala persona? Ok, aquí hay un honesto, aquí otro honesto. Pero casi siempre decimos: no, yo soy muy buena persona. ¿A poco usted se mete con sus vecinos? ¿Le hace cosas malas a su vecino? Ay, no, sí. No, jamás, ¿verdad? Yo no me meto con vecinos. No le hago mal a nadie. ¿Quién ha dicho eso? Yo no le hago mal a nadie. Y así podemos decir muchas cosas que nos hacen parecer que, pues, ¿de qué vamos a pedir perdón? Somos una persona promedio, normal, buena persona. Sin embargo, todos necesitamos del perdón de Dios. Y dice este pasaje: perdona nuestros pecados. Y les decía que interesante, porque tenemos dos textos en Mateo 6 y en Lucas 11, y la misma frase, pero es traducida de diferentes maneras. Y saben que son dos palabras en el idioma original. En el pasaje de Lucas hay, de hecho, dos palabras cuando dice: y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos deben, o a los que pecan contra nosotros, o a los que nos ofenden, como dice la traducción viviente. Hay dos palabras. Y fíjense bien, es muy interesante la etimología de estas dos palabras. La primera es amartía. Amartía, que cuando dice Lucas, perdona nuestros pecados, esta es la palabra del idioma original. ¿Y saben qué significa? Sí, significa pecar. Perdona nuestros pecados. Amartía es el pecado. Pero la etimología, la connotación de esta palabra es que esta palabra significa, así más explicar, es como cuando estás apuntando al blanco y fallas al blanco. Erras o yerras al blanco, no le atinas al blanco. ¿Sí explico? Esa falla es lo que se traduce como pecado en nuestra idioma. Y vamos entendiendo que el pecado entonces no es sencillamente las cosas terribles. A veces pensamos sencillamente en matar, robar o hacer otras cosas como el pecado, pero la palabra originalmente nos dice que sencillamente fallaste al blanco. No dice todo lo que Dios pensaba, quería que tú fueras y que hicieras. Hemos fallado lo que Dios quiere de nosotros como hombres, como seres humanos, y por eso hemos pecado. Ninguno de nosotros aquí hay que afinar al blanco en lo que Dios quiere que seamos, de acuerdo a su palabra. Y por esta razón tenemos que reconocer que somos pecadores, necesitamos perdón. Fallamos al blanco. La segunda dice: como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Él usa otra palabra que también puede ser conocido como pecado, es decir, los que pecan contra nosotros, pero que literalmente significa los que tienen una deuda contra nosotros, pero hacia nosotros. Sí, literalmente los que nos deben. Y sí, eso también es una expresión de pecado. Y no estamos hablando de deber económicamente, sino en el sentido de todo lo que debimos haber hecho y no lo hicimos. Quizás tú quedaste a deber, quedaste en deuda como padre, como esposo, como hijo, como esposa, como hija, como madre, como estudiante, como ciudadano.
etcétera, etcétera. Hemos fallado y hemos quedado en deuda, pero ¿sabes sobre todo con quién estamos en deuda? Con Dios. Con Dios, de lo que Él pone en la palabra, en su palabra, como leyes, estatutos, principios, y todos somos deudores. Quedamos a deber a Dios, y por eso todos necesitamos perdón. Y si tú no reconoces que has pecado, que eres pecador, que necesitas el perdón, hermano, el perdón, no lo pidas. No lo pidas si no entiendes que en verdad nos urge, estamos desesperadamente necesitados del perdón de Dios. Todo ser humano. Por eso dije al principio, no hay nada más importante en la vida que llegar a entender y llegar a sentirte perdonado por Dios. Eso es lo más maravilloso en la vida, ¿eh? Pero primero tiene que comenzar reconociendo que eres pecador. Ok, ser religioso no estamos hablando ni siquiera. A lo mejor esa es otra respuesta, que yo tengo una religión, es que yo voy todos los días o todos los fines de semana a una iglesia. Estamos hablando de que rasternash, hermano. Porque la palabra de Dios nos dice que fuimos creados para su gloria y ninguno hemos logrado eso. Y que hemos quedado en deuda con el Señor. Segundo paso, ¿cómo pedir perdón? Bueno, aquí quiero hacer una aclaración, hermanos. Fíjense bien, pongan mucha atención, hermano. Porque a lo mejor decimos, es que yo siempre me he sentido así. Yo quiero preguntarle, ¿es usted de aquellos que dicen, es que yo como que nunca me siento que soy suficiente? Es decir, como que siempre siento como que me quedo a medias, o como que la gente me hace sentir que no soy lo suficientemente buena persona. ¿Le ha pasado a usted? Déjeme decirle que hay mucha gente aquí que así, con ese pensamiento. El pensamiento de decir es que yo así me he sentido siempre. Y es más, soy cristiano, es más, he pedido perdón a Dios, pero todavía sigo sintiendo como que no soy lo suficientemente buena persona para muchos. Déjeme decirle que eso no es de lo que estamos hablando. Porque no se trata de alcanzar las expectativas que otros tienen de mí. El pecado no es que no he sido la mejor persona que los otros esperaban que yo fuera. No, porque eso me crea lo que se llama la falsa culpa. Me siento culpable de no ser el buen hijo que mis padres pensaban o querían que yo fuera. Esa es una falsa culpa. Aquellos que dicen, siento que no he llegado a ser todo lo que otros quisieran que yo sea, esa es una falsa culpa. No tienes por qué sentirte mal contigo mismo, no tienes por qué sentirte culpable, no tienes por qué sentirte incompleto o que no llegas a ser suficiente, porque esa es una falsa culpa. De lo que estamos hablando aquí es del pecado, y el pecado significa no alcanzar lo que Dios dice en su palabra que yo debo ser y hacer, y eso me trae culpa real, porque el pecado me hace culpable. Porque Dios dice lo que espera a mí en su palabra, y entiendo que yo no soy todo lo que Él dice aquí que yo debo de ser. Esa sí es culpa de veras. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Tengamos cuidado. Porque hay mucha gente que se siente sencillamente mal y sabe que se deprime. Si viera cuántos casos hay de depresión de personas porque sencillamente sienten que no son suficientemente buenos, usted se asombraría. Pero esa es una culpa que se llama culpa psicológica. Culpa falsa, y no debe por qué sentirse mal, porque usted está aquí no para llenar las expectativas de los demás, sino para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y si yo entiendo aquí lo que dice Dios que yo debo ser y hacer y no lo hago, sí me siento culpable, pero ¿sabe qué? La buena noticia ¿cuál es? Que Dios nos perdona, y Cristo Jesús. Pero tengo que reconocer que yo soy pecador. Amén. Ahí estamos todos bien. Ok, muy bien. Segundo, como decía Jonathan, bueno, segundo, confieso en arrepentimiento. Confieso en arrepentimiento. Confesar, ¿qué significa en la Biblia? Confesar, dice que confesar significa estar de acuerdo con. Primera de Juan 1:9 dice, porque si confesamos nuestros pecados,
pecados. Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarnos de todo mal. Muy bien, ahí confesar significa estar de acuerdo con Dios. ¿En qué? En que lo que he hecho es mal, es pecado. ¿Ok? Confesar entonces significa estar de acuerdo con Dios en que lo que hicimos es incorrecto, es pecado. Significa que no tengo justificación al respecto. Esa es la confesión, hermanos. Significa que no puedo racionalizar y decir es que todos lo hacen. No puedo decir es que el otro me provocó. No puedo decir es que no puedo evitar dejar de hacerlo. No puedo sencillamente tener cualquier pretexto. Porque confesar significa estar de acuerdo con Dios. ¿Está usted de acuerdo con Dios en que lo que ha hecho es incorrecto y es pecado? Muy bien, eso es confesión. ¿Ok? Cuando usted no pone ninguna excusa, ni justificación, ni pretexto. Ahora, yo dije confesar el arrepentimiento, porque realmente el arrepentimiento, hermanos, no es sencillamente un sentimiento de vergüenza porque he hecho algo malo, sino sí implica un dolor de haber fallado a Dios. A Dios, hermanos, a Dios. Pero también el compromiso de esforzarme por dejar de hacerlo, por no volver a hacerlo más. Ese es el verdadero arrepentimiento, no se queda en un sentimiento, nos lleva siempre a la acción. Segunda cosa, entonces yo confieso, Señor, confieso y estoy de acuerdo en que soy pecador, en que en que te fallé en esto que tú dices en tu palabra. Tercera cosa, tercera paso, acepto que Jesús pagó todo. Todo significa todo el pecado. Pedimos perdón bajo la base de la cruz y del sacrificio de Jesús a nuestro favor, porque dice así la palabra: Dios, que es tan rico en gracia y bondad, compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. No hay otra base para que tú puedas ser perdonado, hermano. Así como no hay otra base para perdonar a otro más que Dios me ha perdonado, así también no hay otra base para que tú puedas ser perdonado. No se trata de lo que mereces, sino de lo que Dios quiso darte. No se trata de hacer lo mejor que puedas para ser perdonado. Tus buenas acciones nunca serán suficientes. Se trata solo de Él, de Jesús, quien al estar colgado en la cruz exclamó: consumado es. Y con eso, hermano, consumado es, declaró que ya no hay penitencia colgando sobre tu vida. A todos los que ponen su fe en Él son perdonados. Amén. Entonces ahí está la base. Aceptar que el pago de Jesús fue completo. Él pagó por todo tu pecado y que ya no hay penitencia sobre tu vida. Acepto el regalo de Jesús como pago por tus pecados, hermano. ¿Entiendes esto? ¿Has llegado a entender que Jesús pagó todo, o quieres pagar algo por medio de tus buenas acciones o tus sacrificios? No hay nada que puedas hacer más que aceptar lo que Jesús hizo. Este es el problema de nuestro país, hermanos. Estamos en un país donde la religión enseña esto. La religión enseña que tienes que hacer un sacrificio, que tienes que pagar o hacer penitencia para pagar por tus pecados. Y esta es la tragedia de nuestra sociedad, que no entiende que Jesús ya pagó, que no hay nada que yo pueda añadir a su sacrificio. El sacrificio de Jesús fue completo por todos mis pecados, no importa qué tan grave sea. ¿Está usted consciente de eso? ¿Lo ha aceptado? ¿Lo cree? ¿Lo vive? Bueno, y finalmente, ya acepto que Jesús pagó todo, que significa todo. Finalmente, creo en su perdón completo y permanente, es decir, aprendo a vivir en la nueva vida que es el perdón de Dios, un camino de todos los días sin caer en la tentación de volver atrás, aceptando culpas por mi pasado que ya el Señor borró. Esta es cuando yo decido permanecer. Una vez que has tomado un camino de la fe, ya no puedes andar otra senda. Una vez que has aceptado el sacrificio de Jesús como el pago completo, ya no puedes volver a sentirte culpable por algo del pasado. Resiste al maligno que te quiere hacer dudar y camina todos los días sabiendo que la gracia perfecta de Jesús borró todo tu pasado, y levántate cada día. Cuando caes, por la gracia del Señor, levántate y pide su ayuda para seguir adelante. Amén. Aquí está otra de las situaciones, hermanos, que todo lo anterior lo entendemos. Pero ¿qué pasa en el día a día? En el día a día vamos a volver a fallar. Y entonces cuando fallamos, ¿qué hace el enemigo?
viene a nuestra mente y nos ataca con pensamientos de culpa acerca del pasado, ¿no es cierto? Y te acuerdas lo que hiciste, y a poco tú crees que ya iba a ser tan fácil, y tú crees que ya eres libre, y empieza a presionarnos, empieza a oprimirnos, empieza a atacarnos, y nosotros volvemos a sentirnos miserables, pecadores, indignos de su amor y su perdón. Tengo que creer que su perdón es completo y cada día sostenerme en ello. Hermano, lo que nos sostiene aquí es la gracia del Señor y su perdón. Si no fuera por eso, hermanos, todos aquí habríamos sido consumidos. Pero nos sostiene cada día ese perdón y esa gracia del Señor. Amén. Bueno, entonces ahí está. La palabra, pero la oración me enseña a pedir perdón, pero esta oración también me enseña a perdonar. La segunda parte dice: perdona nuestros pecados, así como que nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Sabe qué? Déjeme decirle que hay una necesidad grande de perdón de los unos a los otros, pero tremenda, tremenda. Déjeme contar una vamos que viene en el material que vemos en la clase, de una historia acerca de un padre que estaba alejado, se había enojado con su hijo Paco y se había dejado de hablar. El hijo se fue de la casa, como sucede en muchos hogares, ¿no es cierto? Y después de que el hijo huyó de la casa, el padre salió a buscarlo, pero sin éxito, muchos días, hasta que decidió hacer lo siguiente. Desesperado puso un aviso en las redes sociales diciendo: amado Paco, todo está perdonado, te amo, espérame el sábado a mediodía frente en la plaza principal de la ciudad. Atentamente, tu padre. ¿Qué creen que pasó el sábado en la tarde? Que la plaza estaba llena con más de 800 pagos. ¿Por qué? Porque todos tenían el mismo problema. Porque todos necesitamos perdón. Porque todos hay una necesidad tan grande que las relaciones están tan rotas que es imperativo que hagamos algo al respecto. Porque no solamente las relaciones están rotas, sino que están inalcanzables. ¿Por qué? Por la falta de perdón o porque las personas se sienten indignas del perdón. Entonces, la segunda cosa que nos enseña esta oración modelo es que debemos nosotros perdonar a los demás. No solamente pedir perdón a Dios, sino perdonar a los demás. Y dice esta frase: porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos deben, a los que pecan contra nosotros. Y yo le quisiera compartir esto. Fíjese bien. Primero, tengo que entender que el perdón divino exige el perdón humano. Si pido perdón a Dios, tengo que aprender a perdonar a mi hermano. Yo le voy a preguntar, usted conoce, termina esta frase: yo no soy quien para perdonar, yo no soy quien para perdonarte, que te perdone. Wow, y todos decimos, así ¿no? Nos llenamos de decir: yo no soy quien para perdonarte, que te perdone Dios. Hermano, qué terrible. Qué terrible, esta frase está totalmente equivocada. Ahorita voy a explicar por qué. Porque hay una relación estrecha entre el perdón divino y el perdón humano. Hay una relación estrecha, son indivisibles. No pueden ser separadas el perdón divino y el perdón entre uno y el otro, el perdón humano, hermano. Por eso dice esta oración: perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a los que nos deben. El perdón divino exige que tú perdones a los demás. Es una demanda. Es inevitable. Por eso decía al principio: puedes orar esta oración: Padre, perdona como yo he perdonado a los que me deben. Perdona mis pecados como yo he perdonado a los que me han ofendido. Entiendo entonces que el perdón humano, el perdón divino, exige de mí el perdón hacia mis semejantes. Fíjense bien, esto significa primero que el perdón transforma mi vida. Si no lo practicas el perdón, si no practicas el perdón, lo primero que vas a hacer es abrir la puerta a la amargura. Efesios 4, 31 y 32
nos habla de esta comparación y dice que debemos dejar toda amargura, y en el 32 dice, más bien debemos perdonarnos. Es decir, lo que está haciendo el apóstol Pablo es diciéndonos que si no perdonamos, sencillamente la otra opción se llama amargura. Si no aprendemos a perdonar, nuestra vida va a ser transformada en una forma negativa. Vamos a abrir la puerta a la amargura. Segunda, versículo también 32 de Efesios 4:31. Entiendo que el perdón transforma mi vida de tal manera que si no lo practico, mi oración es estorbada. Perdón, en el capítulo 6 de Mateo 6, en el capítulo 6 de Mateo, dice la palabra, después del Padre Nuestro, dice Jesús, porque si ustedes no perdonan a los demás sus deudas o sus pecados o sus ofensas, el Señor tampoco los va a perdonar a ustedes. Si no practico el perdón, mi oración es estorbada. ¿Por qué? Fíjense bien. Bien entendida y practicada, la oración es la disciplina espiritual más íntima de nuestra relación con Dios. No hay nada más íntimo en mi vida espiritual que hablar con Dios en oración. Y cuando dije bien entendida y practicada, me refiero a orar, no como un rezo, sino a orar consciente que estoy hablando directamente con el Dios Todopoderoso y Soberano, pero con la confianza de estar platicando con mi Padre Celestial, entendiendo así, yo no puedo acercarme a orar si no he perdonado a mi hermano. Se estorba mi vida de oración. ¿Cómo estamos en nuestra oración entonces? Si estamos guardando todavía el resentimiento, no estamos orando eficazmente. No importa cuánta fe tenga usted, no importa cuánta palabra ore usted, si su corazón está todavía guardando algo contra su hermano, no está siendo eficaz su oración. Y tercero, entiendo que el perdón transforma mi vida positivamente. Si lo practico, yo experimento la plenitud de la comunión con Dios y de su perdón. Por eso dije al principio, no hay nada más importante que experimentar el amor de Dios. Y entonces cuando yo experimento el amor de Dios, también puedo experimentar, pero cuando yo perdono a mi hermano, puedo realmente experimentar esa plenitud de comunión y del perdón. Sí, hermano, fíjense bien, no significa de manera literal que si yo no he perdonado, todavía estoy en peligro de ir al infierno. No, lo que estamos diciendo, cuando dice Jesús, yo tampoco les voy a perdonar, significa que nuestra comunión con Él se ve obstaculizada, se ve detenida. No puedo vivir la plenitud de la presencia del Espíritu Santo en mi vida si yo no estoy perdonando. Y positivamente, cuando yo perdono, toda esa presencia plena de Dios llena mi corazón. Pero quisiera ir cerrándonos, porque todo este tema parece un poco teórico. ¿Cómo le puedo hacer? Para mí es muy difícil. Comencemos esa pregunta. ¿Te es difícil perdonar? Te voy a decir ya unas cuestiones prácticas acerca del perdón. Primero, quiero decirte que el perdón, quiero decirte, número uno, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. No tienes que sentir perdonar, tienes que decidir perdonar. ¿Me explico, no? Es que no quiero ser hipócrita, no se trata de ser hipócrita, se trata de ser obediente. Y la Biblia me dice que debo perdonar, así que yo no me espero hasta que sienta perdón. Yo perdono, porque Dios me lo ordena. ¿Amén? Es una decisión que tomo. Segundo, el perdón no es olvidar, sino decidir no echar en cara a la persona, ni tratarle como lo merecen sus actos. Es cuando yo decido, hermano, fíjate bien, es una decisión, pero no significa que, ya borrón y ya no me acuerdo nada. No, vamos a tener aquí, a veces cuando me lastima, hermano, pero yo decido ponerlo eso atrás y mirar a la persona y tratarla como si no lo hubiera hecho. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Es otra vez una decisión de cómo voy a tratar a la persona, cómo voy a ver a la persona que me hizo ese daño, y estoy dispuesto a tratarla como si no lo hubiera hecho, no como merece sus actos, sino como si no hubiera hecho esa ofensa. Y tercero, si Dios te perdonó, amén, ¿ya recibiste el perdón de Dios? ¿Sí?
¿Estamos ya seguros que Dios le ha perdonado? ¿Sí? Bueno, si ya Dios te perdonó, tú puedes perdonar. Tú tienes que perdonar. Tú eres responsable de perdonar. Por eso dije, los cristianos son los más capaces de perdonar, porque entienden bien cómo Dios. No porque sean mejores personas, no, se me olvidó explicarlo. Los cristianos son los mejores perdonadores no porque son mejores personas que los demás, sino porque entienden cuánto los ha perdonado Dios y están preparados para perdonar a los demás. Si Dios te perdonó, tú puedes perdonar a los demás. Si aún así con todo eso todavía batallas, te pido que te acerques a alguien, a un hermano maduro en la fe y le digas: hermano, yo no puedo, no sé cómo hacerlo, ayúdame. Pero no dejes que esto siga estorbando tu vida. Es tiempo de orar esta oración. Padre, perdona mis pecados, como yo perdono a los que me ofenden. Amén. Bueno, vamos a orar. Cierra sus ojos y pidamos a Dios su dirección y su ayuda. Y voy a pedirte también entonces que tomes hoy la decisión. Esto es decisión de dejar libre a esa persona que te ha ofendido, que te ha hecho daño, que te ha lastimado. Es tiempo de ser libres. Y esto todo se puede hacer a través de la oración. Y si hoy estás batallando con algo, vamos a presentarlo delante de Dios. Dios está aquí. Y Él te va a dar la fuerza. Primero tienes que comprender todo lo que Dios ha hecho por ti. De qué manera tan preciosa, tan poderosa, tan profunda te ha perdonado. Y te ha limpiado de toda tu maldad, de toda la basura en tu mente, en tu corazón, en tus acciones, en tus pensamientos. Dice la palabra que Él te ha perdonado, te ha limpiado y te ha hecho una nueva persona. Aún así, ¿estás luchando para perdonar a otros? Vamos a pedir ayuda a Dios. Amado Dios, estamos delante de ti, todopoderoso, soberano Rey, Padre nuestro, y no queremos hablar con un rito, queremos platicar contigo, Señor. Y queremos experimentar la plenitud de tu presencia, Señor, de tu gozo, la plenitud de tu Espíritu Santo, Señor. Pero Padre, sabemos que no va a suceder si no aprendemos a perdonar. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que tú nos ayudes a los que estamos aquí a quitar cualquier excusa hoy. En el nombre de Jesús, cualquier justificación que yo tengo, cualquier argumento racional que yo he guardado para no perdonar. Y en el nombre de Jesús, decidir ser obediente a tu palabra y perdonar, sabiendo que, Señor, esto será una bendición, porque va a permitirme sentir la comunión contigo como nunca, Señor, como hace tiempo no lo he vivido. Padre, que hoy podamos soltar en libertad a aquellos a quienes hemos guardado rencor en nuestro corazón. O que sencillamente, Señor, que hemos guardado esas ofensas, Señor, esas heridas que nos han hecho, Padre, y no hemos permitido que tu Espíritu Santo las sane, sino que las recordamos, Señor, y nos lamentamos muchas veces, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos hoy a tomar la decisión de ya no permanecer, Señor, en esa actitud de falta de perdón. Danos hoy libertad, Señor. Padre, que ninguno salga de aquí, Señor, con algo en su corazón todavía. Porque queremos sentir y vivir tu perdón plenamente y tu comunión. Y tu palabra dice que si no perdonamos, no vamos a poder hacerlo. Dios, gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta, Señor, y que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas, Señor.
Que Padre Dios podamos experimentar esa libertad plena en nosotros y que esta iglesia, Señor, viva en gozo, viva en libertad y viva, Señor, en ese perdón de los unos a los otros. Gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos todo, te agradecemos. Amén. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Y le recuerdo, si usted está apostando, hasta que sea un consejero.